Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente con ustedes, su amigo Gerardo González y su amigo Andrés Estrada. Estamos nuevamente en este programa. Queremos dar gracias a Dios principalmente y darles las gracias por seguir escuchando, por seguir viendo estos videos que nos sirven parte de la motivación y para saber, para conocernos como personas y para saber qué poder hacer en cualquier situación que se nos pueda presentar. A veces conocernos para tener una unión con nosotros mismos. En este día vamos a tocar el tema de... Deja de contarte historias tristes. Así como suena, hermano. Eso me suena como a los cuentos de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Sí, deja de contarte. Bueno, es que parece mentira, pero... Fíjate, la otra estaba leyendo una frase que me gustó mucho de Eduardo Galeano, que decía: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Pues no lo dudo, ¿eh? Cada quien tiene una historia que contar. Y es cierto, ¿no? Yo digo que sí, así, sí estamos hechos también por átomos, pero yo creo que también por historias, porque las historias van formando el carácter, van formando la personalidad de las personas, vaya la redundancia, y sí, ¿no? Dicen vaya la redundancia. Pero yo creo que las historias influyen mucho en que nosotros percibamos al mundo, ¿no? Dependiendo de las cosas que te han contado, las cosas que hemos vivido, pues yo creo que es la forma en que empezamos a percibir el mundo. Y creemos que esto es importante, Gerardo, compartir este tema, nos recordamos sobre todo a todas las personas que nos ven, que nos apoyen, que se suscriban, que compartan el video, ya que estos videos tienen única finalidad de servir y apoyar y están hechos sin ningún ánimo de lucro, recordando siempre esa parte. Y pues vamos a adentrarnos a este tema del día de hoy. Deja de contarte historias tristes. Fíjate que lo que me dice nada más con esa frase, deja de contarte historias tristes, me suena a como esas personas que nomás se la pasan todo el tiempo siendo las sufridas. Esas personas que nada más, ay, es que a mí me va mal, ay, es que a mí me pasó esto, ay, y a veces, no, me he conversado con varias personas que luego ni siquiera son sus problemas, sino son de otras personas y ellas se piensan que también es el mismo y ya se van involucrando en problemas que ni siquiera son de ellos. Sí, digo, a veces que es una historia, pues es un conjunto de acontecimientos y hechos que especialmente es vividos por una persona que de repente pues luego las transmitimos, ¿no? A través de la escritura, a través del hablar, y las exponemos, ¿no? Como en el caso de los corridos en México, ¿no? Que también los corridos pues, son historias de gente que ha vivido ciertos sucesos y luego te los comparte. Sí. Y digo, hay historias como pues infinidad de historias que hemos escuchado, pero hay algunas, sobre todo familiares, que llegan a generar malestar en nosotros, ¿no? Como la historia de Romeo y Julieta, que ellos no podían estar juntos porque sus familias se odiaban. Y yo creo que muchas veces hay muchos resentimientos que le tienes hacia las personas, porque también, pues, si alguien te dijo, alguien de tu familia que amas mucho, es que fulanito me pegó, me lastimó, pues de ese día a ti no te hizo nada esa persona, pero en ese momento, o sea que eso quiere decir para lo que son las suegras. Digo, porque por lo regular siempre pasa eso, ¿no? Que tienen problemas con el esposo y van y le platican a la mamá, obviamente, ya sea cualquiera de los dos, hombre o mujer, le platican a su mamá y luego resulta que la suegra ya odia al yerno o a la nuera. Sí, ¿no? Sí. Digo, porque ya se comieron la historia. Sí, exactamente, se comieron la historia y se la compraron. Pero ¿te acuerdas de ese dicho que una vez me enseñabas, en el que decía, cuando Caperucita cuenta la historia? Siempre es el malo, es el lobo. Siempre el malo es el lobo, ¿no? Sí. Y resulta que, pues sí, el que contó primero, pues es el que le creen. Y por esa razón hay personas que llega un momento en el que se te vuelve a ser gratificante contar una historia, ¿no? Pero no nos damos cuenta. Mira, te lo pongo así, Gera. Imagina, y yo se lo pido a todas las personas que nos están escuchando y nos están observando. Dense cuenta cómo influye mucho lo que nos contamos todos los días, ¿no?
Y dejen contarle esta historia, ¿no? Fíjense que yo conocí una persona que hace como 3 semanas, desafortunadamente, perdió la vida porque pues salió de su casa y saliendo de la casa, dicen que llegó una persona a quererle asaltar y esta persona se resistió al asalto y al resistirse pues el ladrón sacó una pistola y le disparó en la cabeza. Puedes imaginar tan solo el ver el sentir y el ver la escena de una mujer que al resistirse por no entregar sus cosas, una persona le dispara en la cabeza. Imaginas cómo la sangre sale por un lado y cómo al final cae la persona y el ladrón sale corriendo. Solo imagínalo. Pues suena feo, suena desagradable, ¿no? Pues sí. O sea, imaginar tan solo el que una persona esté siendo asesinada ya genera dentro de nosotros malestar. Sí. ¿No? Digo, ¿pero qué crees? Que te mentí, esa historia no es cierta. Ok. Pero ya me la estaba yo creyendo. Pero eso es a lo que voy. Ya te voy a decir, ¿quién es? Que yo también la conozco. Pero y es que es a lo que yo voy. A veces las historias, aunque no sean reales, generan una reacción dentro de nosotros, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Yo espero que esto lo hagan muy conscientes los que nos ven. Como el simple hecho de contarte una historia que ni siquiera es real, y disculpen que haya mentido, pero quería simplificar en esto, como el simple hecho de escuchar, imaginar todo el cuadro de la mujer cayendo con un disparo en la cabeza llena de sangre, tan solo imaginarlo, tu cuerpo empieza a tener una reacción. Y al final te digo, no es cierto, te estaba mintiendo, eso nunca pasó. Ya me hiciste... Me diste una tranquilidad, porque bueno que no pasó eso. Pero, digo, mucha gente me va a decir, oh, qué cruel, ¿por qué anda contando esas cosas? Pero todo tiene un porqué. No es así que lo haga por querer hacer sufrir a las personas, simplemente para que se den cuenta cómo hasta una historia que no es real, que no pasó, que no dudo que pueda suceder, ¿no? Porque la realidad a veces supera la ficción, te enferma y no era real. Y te das cuenta por qué hay que dejar de contar historias tristes. 1, porque enferman tu cuerpo. 2, enferman tu mente, enferman tus conductas y en pocas palabras enferman nuestra manera de vivir. Yo te conté una historia y con esa historia tú ya estabas diciendo por dentro, quiero pensar, ¿no? Yo quiero que me compartas tu experiencia, hermano. ¿Qué sentiste mientras yo te iba contando esta historia? Pues empezando estaba yo diciendo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Qué más? En segunda, cuando me dijiste que le habían dado un balazo en la cabeza, dije, pues qué mala onda, ¿no? Ajá. Y en segunda dije, ¿pero por qué se resistió? Se lo iban a robar. Sí, Total, pues qué puede pasar, ¿no? Digo, ya te quitaron tus cosas, sí, da coraje, pero pues al final de cuentas son cosas que van y vienen. Y eso, por ejemplo, lo sentiste, bueno, eso lo pensaste. En tu cuerpo, ¿qué sentías? ¿Qué sentía? Pues realmente sentí tristeza por esa persona. Fue lo que sentí. ¿Alguna sensación física también? Pues realmente pues fue más la tristeza, no sé qué conlleve más a eso. Vale. Vámonos viendo así. Te voy a decir por qué. Porque como nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, a través del tacto, a través de la vista, a través del olfato, incluso de los oídos. Sí. A través de los sentidos tú percibes el mundo completamente. Pero pasa algo muy curioso. Imagínate que esta misma historia la hubiéramos visto en realidad, ¿no? Obviamente, al ver a esta persona pues agredida y dañada, esa información entra a nuestros ojos y de ahí se va hasta nuestro lóbulo occipital y toda esa información la codifica nuestro cerebro y la manda a nuestros lóbulos temporales, al desencéfalo, al hipotálamo
Y entonces en nuestro sistema límbico, que es el cerebro emocional, empezamos a generar un montón de emociones, ¿no? En este caso la adrenalina, el cortisol, porque lo que más vemos al ver una persona que está siendo atacada de esa manera, pues es miedo en el momento. Impotencia, ¿no? Impotencia y todo lo que empieza, se desencadenan varios pensamientos. Sin darte cuenta que muchas veces ya hasta efectos especiales tenemos. Yo creo que eso es otra historia. Esa es otra historia. Y sin darte cuenta, lo que tú estás observando o escuchando se codifica en tu cerebro, de tal manera que empiezas a tener reacciones químicas como tal. De ahí, pues toda esa información de tu sistema cerebral se va al sistema parasimpático, ¿no? Y el sistema parasimpático tiene que ver mucho con las vísceras, ¿no? Con todo lo que es el corazón, los riñones, el hígado, y generan otra clase de reacciones químicas, ¿no? En ese sentido, lo que tú observas entra dentro de ti y de ahí se desencadenan varias situaciones, sobre todo químicas o reacciones físicas o fisiológicas, que bueno, está bien, ya vimos eso, ya nos calmamos, nos vamos para la casita y adivina qué crees que pasa. Pues el cuerpo empieza a manifestar, ¿no? Sí, pero resulta que ya te tranquilizas, ya te llevaron tu bolillito con tu bolillo, Pan para el susto. tu pan para el susto, torta de aguacate. No, porque con el aguacate te puede ir peor, según las malas lenguas, no sé. Sí, el caso es que ya te dieron algo y ya estás tranquilo, ¿no? Pero en la noche, cuando tú nuevamente estás en tu camita, recostado, y vuelves a acordarte de lo que viste en la tarde, ¿qué crees que empieza a pasar en tu cuerpo? Vuelvo otra vez a sentir lo mismo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una ventaja y una desventaja. Para el cerebro no existe el tiempo. Si tú lo puedes imaginar con mucha fuerza, para el cerebro es como si estuviera volviendo a pasar. Y entonces, ¿qué crees que pasa? Mira, imagínate, y eso que ya no lo estás viendo. Siempre sencillamente estás recordando de cómo asaltaron a esta persona, cómo le dispararon. Yo otra vez, como si entrara otra vez la información de nuevo. Las emociones vuelven a surgir, ¿no? Otra vez, ¿no? Sí, otra vez toda esa reacción en cadena se desata, pero con el simple hecho ya nada más de recordarlo o imaginarlo. O sea, ya ni siquiera está pasando. Ajá. ¿Por qué crees que las personas, cada vez que se acuerdan de algo triste, pues vuelven a llorar en algunas ocasiones, como la vez que les pasó? Vuelven a revivir las mismas emociones del momento. Vuelven a revivir el mismo hecho, porque para el cerebro no existe tanto como eso ya pasó, eso ya es del pasado. No, si tú lo recuerdas, para el cerebro es como si estuviera En el momento. pasando. Exacto. Ok. Ahora imagínate una persona que fue abusada sexualmente y lleva años recordando cómo abusaron de ella. ¿Quién la sigue violando? Pues físicamente ya nadie, ¿no? Ya nada más son los recuerdos. Pero sigue sintiendo lo mismo. Sigue volviendo a sentir ese coraje, esa impotencia, ¿no? Y te platican y hasta te dicen, es que todavía lo recuerdo y me llega el olor, ¿no? De cómo olía ese hombre. O eso de como si hubiera sido ayer. Como si hubiera sido ayer, todavía recuerdo su sensación aquí, ¿no? Digo, estoy siendo muy implícito, pero tiene un porqué, hermano. No es que yo quiera ser cruel. Pero te das cuenta cómo posiblemente ya no te está pasando nada, pero cada que tú lo recuerdas, tienes un cuerpo físico que se despierta y arroja un buen de estímulos y sensaciones que vuelven a desencadenar un buen de sustancias químicas. Por eso de entrada déjame decirte que por eso se daña el cuerpo. ¿Por qué pasa si todos los días estás llevando tu corazón al límite, tus riñones? Imagínate, en la medicina tradicional china pues dicen que hay emperadores, según se le llama, los órganos del cuerpo, y que cada emperador va conectado con una emoción, ¿no? En el caso del enojo, pues está el hígado, en el caso de la tristeza, pues están los pulmones, y en el caso del miedo están los riñones, y así sucesivamente el corazón. Cada uno de esos órganos está conectado con una emoción, porque cada que la sientes, ese órgano
trabaja en exceso. ¿Y qué pasa si tú todos los días llevas en exceso tu corazón, tus riñones? Pues va a llegar un momento en el que va a colapsar, ¿no? Bueno, obviamente va a tener daños. Como cuando te empieza a dar un perro y luego el corazón empieza a... ¿Sí? ¿Te das cuenta? Siempre las emociones van a generar una reacción fisiológica en ti, ¿no? O biológica. Y por esa razón, cada que tú te vuelves a contar la vez que te golpearon, la vez que te insultaron, o incluso si tú tienes un problema de salud y todos los días piensas en él, todos los días dices estoy en esto, ¿cómo te pones? Eres triste. Exactamente. Sí, eso es, bueno, lo he notado muchas veces en las personas que tienen problemas y por lo general son económicos y siempre, y es que hago, y es que no tengo esto, y no tengo el otro, y no tengo dinero, y no tengo esto, y siempre se repiten lo mismo y siempre los veo igual. Sí, y te das cuenta, pues, por muchas cosas que vayan a terapia. Mira, yo creo que cuando tú vas a terapia o vives una experiencia de cuarto y quinto paso, si lo quieres ver, o vas a un grupo de AA, o vas incluso a confesarte, ¿no? Según la religión que tú prediques. Yo creo que ahí sí tienes que contarlo. Incluso cuando vas a terapia tienes que hablar todo ese malestar que sientes, pero llega un momento en el que ya tienes que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no te das cuenta que eso se convierte en un resentimiento. El resentimiento, muchas personas confunden la palabra resentimiento con el odio, ¿no? Con la ira. Cuando realmente la palabra resentimiento pues viene del griego, que quiere decir resentiré. O sea, volver a sentir. Y obviamente cuando tú vuelves a resentir algo porque te vuelves a contar la misma historia cuando tu padre te abandonó, cuando tu madre te abandonó, la historia de la vez que tu novia te dejó, la historia en la que se te murió tu perrito, que tiene que ver mucho con pues muchas de las cosas, ciclos que no hemos cerrado, ¿no? Pero te das cuenta que hay personas que siempre se lo cuentan y se lo cuentan, sin darse cuenta están volviendo a resentir. Y sabes algo que he notado mucho, que ese tipo de personas se lo cuentan a todo el mundo. Ajá. Digo, porque yo conocí una persona que así era, sus problemas, todo, no te diría la cuadra, pero te mentiría, es como la mitad de la colonia conocían su problema. Entonces, ¿por qué siempre a cada persona que se encontraba le repetía lo mismo? Es que me está yendo mal, y yo paso por esto, y esto, y esto, y se encontraba otra persona y le volvía a repetir exactamente lo mismo. O sea, lo que a mí me contaba, yo se lo platicaba a todo el mundo. Entonces ya todo el mundo platicábamos sus problemas, ¿sabes? Pues qué mala onda, no le está yendo mal a la señora. Sí. Pero creo que eso sí es bueno, a ver, empezando, perdón que tenga una pausa, pero Sí. ¿esto por qué surge? Mira, desafortunadamente en el inconsciente ya nos dimos cuenta que no existe el tiempo, ¿no? Ajá. Aún lo que te pasó fue cuando tenías 4 años. Si hoy lo recuerdas, Sí, igual. es como si hoy te estuviera pasando en este momento. Parece que sí que activo. De entrada, ¿por qué sirve eso? Tiene muchas causas. Mira, muy en el fondo tiene una ganancia. Que ahorita vamos a ir tocando esos puntos. ¿No? Todo depende qué tipo de resentimiento tengas. Porque por eso estábamos diciendo, la palabra resentimiento solo quiere decir volver a sentir. Sí. Y a veces, sin darnos cuenta, queremos volver a sentir o odio, o tristeza, o miedo. O lo padre sería que me contaras cosas alegres que te pasaron y que cada que las piensas, pues ¿qué te hacen resentir? Sí. Pues paz, tranquilidad, alegría. Pero no, desafortunadamente las personas solo buscan resentir cosas caóticas, trágicas. Pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese afán? ¿Por qué, digo, alguna explicación psicológica que exista, que el por qué quieres volver a resentir lo malo y no lo bueno? Y es que es de lo que yo voy, hermano. Pero no te me adelantes. O sea, todo, es que ese es el todo cierre. A su tiempo. Todo a su tiempo, mi querido Solito. Ok. Fíjate que esa parte que comentas de... subió un video que subió un comediante
que habla de Charlie Chaplin, y que dice, y habla exactamente de esa parte, que les cuenta el chiste varias veces. La primera vez se ríen mucho, la segunda vez igual, la tercera pues ya menos, y las veces que las contaba pues ya no se reía la gente porque era el mismo chiste, y eso les decía a él, le dijeron que porque ya no les daba risa, dijeron pues es que ya lo contaste, y que exactamente eso es lo que pasó en sus vidas, que ya se contaron la misma historia mala una vez y se sintieron mal y se vuelven a repetir otra vez y otra vez y otra vez, pero siguen sintiendo mal. Y pasa un fenómeno muy raro, pero mira, hay gente que parece mentira, cuenta tantas historias tristes que incluso muchas veces esas historias no eran tuyas. Es lo que te decía. No eran tuyas. Sí, ¿no? Y el problema, aparte de que cada que lo estás recordando estás sintiendo ciertas emociones, el problema es que a veces llega un punto en el que te las crees. Sí, como dice, cree que crees y terminarás creyendo, ¿no? Lo dice el sabio dicho. Llega un punto en el que te la crees tanto que si dejas de contarlas, estaría dejando de contar mi vida, lo que soy yo. Y ya ahí vamos viendo por qué no quieres dejar de contarla. ¿Por qué? Porque posiblemente esa historia me hace especial. Pero si dejo de contártela, pues como que todo lo que te he contado, todo lo que incluso llega un momento en el que es que eso me hace especial, porque eso es la prueba de que yo soy un guerrero, una guerrera. Eso sí, ¿eh? Y dejo de contarlo, entonces ¿qué me queda? Bueno, pero está bien contar las historias que nos pasan algo bueno, ¿no? Donde demuestras que saliste adelante, le echaste ganas, son motivadoras, pero el hecho de estar contando las historias donde tocaste fondo y cómo lo tocaste y cómo te sentías, pero no cómo saliste, eso sí está tremendo, ¿no? Sí, más porque vas, se lo cuentas a una persona como decías, luego ya se lo cuentas al peluquero, a la peluquera. Todo el mundo ya conoce tu historia. Todo el mundo. Me parecería, ¿no? E incluso a veces no necesariamente esas historias, como decíamos, son tuyas, ¿no? A veces son heredadas, ¿no? Son heredadas porque, mira, yo he conocido personas que dicen, es que me cae gordo fulanito porque mi papá me contó que le hizo esto o aquello. Y automáticamente, ¿qué es lo que decimos, no? O sea, a ti no te pasó y hasta tu papá se llevó bien con esa persona y tú sigues resentido y no los voy a perdonar porque ellos fueron bien mala gente con mi familia, ¿no? Ok, sí, como cuando se pelea la esposa con el esposo, ¿no? Y alguien más de la familia lo supo y ya le cae mal. Sí. La esposa o el esposo ya le cae mal. Y después ahí están otra vez juntitos, como si nada. Y resulta que la otra persona lo está odiando. Pero no es tu problema. No es su problema. Nada más porque se metió. Y te das cuenta que la persona se crea resentimientos hasta sin fecha de vencimiento, ¿no? Ah, sí. Digo, he escuchado, señoras, es que a mi amiga le hicieron esto y le hicieron esto y sí, señora, pero su amiga tiene intención de salir adelante, le quiere echar ganas o solamente se descosió, digo, porque si nada más quería platicarle y sacar lo que ella sentía, pues nada más escúchala. Pero si ella le pide un consejo, pues él podría darle un consejo, pero de la que depende llevarlo a cabo es ella, porque luego nosotros nos enojamos, ¿no? Oye, ¿qué hago? No, pues haz esto y esto, y cuando vemos que no lo hacen así de, pero es que tienes que hacerlo, y hasta la persona ya a lo mejor deja de contarnos las cosas porque sabe que estamos ahí duro y duro, ya nos enfocamos tanto el problema. Sí, digo, te cuentas tantas historias tristes, mira, que pueden ser hacia la sociedad, ¿no? Digo, ahorita con todas estas marchas que se salen de lo contrario, ¿no? Que porque les han contado a las mujeres que están reprimidas todo el tiempo y que son las débiles y que por eso hablando de eso, a ver si pueden poner asientos personales en los vagones de hombres, no digo, que no se separen de las mujeres. O sea, fíjate cómo hay historias, cómo la gente llega a contarse historias tristes que a veces llegan hasta la sociedad, ¿no? Fíjate, es como la cuestión de Hitler, ¿no? Él tenía un odio, un resentimiento obviamente hacia los judíos. ¿Qué hizo él? Pues les contó cosas a los demás alemanes. Y de una manera rara y extraña, automáticamente la mayoría casi de un país ya creyó en su historia triste y ellos se la contaron, se la creyeron y ahora ellos decían hay que erradicar y exterminar a todos. Porque la raza especial, la única que tiene que existir es la raza de los alemanes, ¿no? Y todo judío hay que exterminarlo.
te das cuenta cómo todo empezó con una historia. Todo empezó porque alguien les dijo, ¿saben qué? Son malos, se aprovechan de nosotros, vienen y sacan dinero y hacen esta clase de cosas, y ya eso provocó una guerra. No, luego también, ¿no? ¿Por qué no inicias tu negocio? Porque a mi papá le fue mal, porque a mi mamá le fue mal, porque a fulanito le fue mal, y a mí me va a ir mal. Sí. Y no comenzamos. Es un ejemplo de negocio, ¿no? Pero ¿por qué no comenzamos algo nuevo? Porque a tal persona le fue mal, porque me platicó su historia de que le fue mal, entonces ¿para qué lo hago? Por ahí no vayas. Lo que comentábamos la vez pasada, que hablamos de las creencias limitantes. Y te das cuenta cómo nace la separación, ¿no? Ahora lo ves mucho como, ayer que fue el 2 de octubre, ¿no? No se olvida. Te das cuenta cómo hay una historia detrás de ese movimiento, pero que se ha ido tergiversando, y ahora en vez de, no por todos, obviamente, pero ahora en vez de ver una persona que están recordando de cierta manera bonito, pues recuerdan feo y andan quemando cosas, destruyendo cosas, ¿no? Bueno, sí, es como que es un tema como que muy especial, ese tema del 2 de octubre, porque bueno, ahorita ya van a manifestar varias personas que ni siquiera habían nacido en ese tiempo, ¿no? Incluso ni yo había nacido en ese tiempo. Pero lo que dices tú, creyeron en esa historia y es como si sintieran nuevamente el coraje, la ira y todo por lo que les pasó en ese tiempo a los estudiantes. Entonces por eso como que quieren manifestar y quieren sacar ese odio y ese rencor, cuando realmente pues a ellos no les hicieron. O sea, sí estuvo cruel esa historia, pero bueno, ese hecho que sucedió. Pero a las personas que ahorita bueno, no todos, pero parte de lo que se manifiestan, no lo estuvieron ahí, no lo vivieron nada más porque se los contaron. ¡Ay, qué mala onda! Y pues vamos a manifestarnos en contra del gobierno. Pero no fue su historia. No, más sin en cambio, cada año se la están cuente y cuente y cuente y cuente y cuente y cuente y cuente. Y te vas dando cuenta cómo a veces que tenemos hasta una necesidad de estarnos contando cosas cuando llega un momento, está bien, es un hecho como esa clase de importancia que tiene ese día, pues son cosas que hay que recordar, ¿no? Para no volverlas a hacer, pero hay otros odios que de repente tenemos, ¿no? Porque no sé, de repente nos estamos contando la vez que me robaste, la vez que me engañaste, la vez que me mentiste, y te das cuenta que por eso muchas personas tienen odios con Dios, con la vida, con un tío, con cualquier persona, porque llega un momento en el que se cuentan tantas historias tristes, ¿no? Que de repente nos volvemos rencorosos, vengativos, nos volvemos hasta personas odiosas. Sí. Imagínate, tú escuchas a una persona que todos los días se está quejando de cómo le fue mal cuando tenía 5 años, porque tú le hiciste esto, le hiciste aquello, le hiciste lo otro. ¿Qué llegas a pensar de esa persona? Realmente así como que ya cuando empieza con el tema así de como quererle cambiar la conversación, a lo mejor me retiro. Y nos vemos. Y es verdad, ¿no? Llega un momento en que la persona se cuenta tanto, se victimiza tanto, que no se da cuenta que cae en la conmiseración. ¿Y qué es la conmiseración? Que llega un momento en el que aprendes a tener lástima de ti mismo. Y entonces, ahí vamos a responder un poquito la pregunta que decías, ¿no? ¿Por qué nos gusta contar historias tristes? Pues porque a veces les gusta hacerse la víctima, hacerte la víctima. No, y como víctima eres y siempre vas a ser tratado como la víctima. Y hay personas que se crean este síndrome de Cenicienta, ¿no? Es que yo soy la pobrecita, es que a mí nada más me ponen a hacer esto, es que a mí me pasa aquello, es que me lastimaron, es que... Así. ¿Y qué ganancia tienes hacer eso? Ganancia yo creo que ninguna. A veces sí hay, ¿no? Más si te ha funcionado el que te diga. Bueno, a lo mejor económicamente, ¿no? De que, bueno, toma, ahí te va, ahí toma, te ayudo con esto, ahí te ayudo con el otro. No, a lo mejor que luego es la persona que quieres que te resuelvan el problema, cuando realmente el que tiene que resolverlo es uno mismo. Sí, y te das cuenta que por estarte contando ese tipo de historias siempre te diste, es que siempre te ha ido mal.
que tú sufriste de esto, que te pasó aquello. Que ahorita te vamos a explicar cuándo sí en verdad lo debes de hablar, ¿no? Ajá. Pero llega un momento en el que hay personas que se cuentan tanto historias tristes, que se crean un papel de víctima. Y me conviene, porque mira, una persona que ya dice, es que yo he sufrido mucho, Gerardo, me siento sola, ¿no? Y tú vas a llegar, Gerardo, viene a decir, no te preocupes, no estás sola. Tranquila, vamos a tomar un café. Oh. Y de repente si es una persona carente de amor y le funciona bien la conmiseración, pues va a estar siempre haciéndose de ese recurso y empieza a contarse historias tristes, y yo sufrí, me pasó aquello, me pasó lo otro, y no te das cuenta que llega un momento en el que ya tienes que dejar de hacerlo. Uno, porque a veces no quieres perdonar. Fíjate, hay personas que está bien, o sea, te pasó cierta historia, pero si ya fuiste a esa terapia, ya, digo, si predicas alguna religión, ya te confesaste, ¿no? Si viviste una experiencia de AA o de cuarto quinto paso, o en un taller donde sacaste todas esas cosas, ahí sí échalas, ahí sí aviéntalas, ¿no? Pero después de ahí... Yo ya tendría que haber liberado. Ya no, sí. Es que esa es la palabra cierta que tú acabas de decir. Se supone que ya habías sido liberado. Y hay gente que dice, no, es que por una extraña razón Lo sigo sintiendo. lo sigo sintiendo, ¿no? Los que van ahí a escribir a su cuarto de pasión, es que ya lo escribí en la primera, segunda escritura y tercera y sigue saliendo, ¿no? Y de repente vas y dices, bueno, pero no fuiste a un retiro espiritual en tu iglesia y no lo dejaste allá. Sí, pero quién sabe por qué sigo sintiendo. Y te das cuenta que la persona es, pues porque no te quieres deshacer de esos pensamientos. Te conviene. Porque mira, uno, tú date cuenta, con una persona de entrada no quiere olvidar lo que tú le hiciste, es para, uno, justificar toda la manera de ser contigo. ¿Cómo es eso? Imagina, era que tú me haces algo a mí, y yo en mi venganza, luego te castigo, me vuelvo vengativo y te la aplico a ti. Y te das cuenta que de repente yo ya me ando encajando contigo. Y la gente me dice, ¿por qué no perdonas a Gerardo? No, porque si lo perdono, luego ¿cómo justifico todo el daño que yo le hice? Eso sí. Fíjate que ese tema lo acabas de dar, decir, por una cosita que les hacen, es todo el tiempo estar duro, digo, hasta dejar de hablar, ¿no? Uh-huh. Dejar de hablar y pretender así de, es que te portaste mal, mejor me quito y me hago un lado. Digo, ha pasado y he visto varios casos así, que prefiero mejor hacerme el enojado, como dices tú, para justificar todo lo que te he hecho. Mejor enojado y me hago el que todavía me duele para que yo justifique que por qué eres malo con él. Ah, porque él me hizo esto. Es que tú no sabes lo que él me hizo. Y siempre, porque ya le hiciste 10-1, ¿no? Ya te pasaste. Es que no le he perdonado. No, tienes razón. Y por eso ahí vamos contestando. ¿Ya te das cuenta por qué no le conviene dejar de contarse historias tristes? Ahí vamos atando cabos. Ahí vamos atando cabos. ¿Por qué? Porque si yo te perdono y digo borrón mi cuenta nueva, ¿cómo justifico lo que te estoy haciendo? No me conviene. No, luego, cuando empiezan las discusiones, ya no tienes armas para defenderte. Es que tú me dices, no, que ya lo iba a olvidar, ¿verdad? No, ya no te puedo reclamar nada. Momento. Vamos a empezar de cero, ¿no? Digo, normalmente pasa eso cuando hay discusiones en la pareja y te perdono, vamos a olvidar el pasado. Pero no se establece por cuánto tiempo. No. Lo más en lo que me vuelvo a enojar, te vuelvo a sacar todo lo del pasado, ¿eh? Y tú te das cuenta, ¿no? Digo, cuando una persona más resentida está con alguien es porque andas haciendo cosas. Sí. Y me conviene justificar, digo, retomo, porque es un buen ejemplo. Digo, aparte que estamos en los días, ¿no? 2 de octubre no se olvida. Está bien, una parte es bonita, pero si yo digo, y si lo olvido y dejo de rayar cosas y quemar cosas y de agredir a policías, Básicamente ellos no tuvieron la culpa. No, pero si yo decido ya olvidar eso y ya que dejarlo atrás en el pasado, luego ¿cómo justifico para ir a echar desmadre? ¿No?
Sí, ahora cómo rompo ese... que está rompiendo cristales y no sé qué tanto, ¿por qué? Ya no tengo motivo. Ya si me agarra el policía, es que es un 2 de octubre y no se olvida. Sí, pues así con tu pareja, ¿no? ¿Por qué no es eso? Pues por la vez que me engañaste. Sí, por la vez que hiciste aquello, por la vez que hiciste el otro, y ya se te olvidó a ti, pero a mí no se me olvida. Pues es que ya lo habíamos hablado, ya le habíamos dicho que borrón y cuenta nueva. Sí, pero no es fácil. No es fácil, no es fácil perdonarte, ¿no? Porque además acuérdate y saca, ¿no? Todo el no, sí, realmente sí, o sea, todo lo que pasó y así de... ok, pero eso ya es pasado. Pero también me hiciste aquello. Sí. También me hiciste lo otro. ¿Te acuerdas el día que me dejaste abandonado y abandonado? Esperando en el altar. No, eso. Sí. Bueno, pero eso no nada más aplica en cuestión de pareja, ¿no? También en cuestión de como hermanos, como padre e hijo. Acuérdate cuando, no sé, llegaste tomado y me pegaste sin razón y todo el tiempo estoy así. ¿Por qué te has resentido con tu papá o con tu mamá? Por eso, y es que me hice eso y eso y eso. Ok, sí, a lo mejor sí, en el momento estuvo mal, fue algo injustificable, pero pues se trata de dejar de contarnos historias tristes para poder avanzar. Pero a veces no queremos. A veces no nos conviene dejar de contarnos historias tristes. A veces no te conviene ya dejar todo ese dolor y ese sufrimiento. Porque aparte, como te has deformado, te has transformado ahora en un ser que de repente se ha vuelto vengativo, manipulador, ¿no? Y aparte, pues de esa manera, pues me vuelvo manipulador, ¿no? Porque realmente, ¿cuál es el secreto para esto? Uno, perdonar. Ya lo que te ha pasado, en el pasado ha quedado, más en cambio, pues yo no lo quiero soltar. ¿Por qué? Porque pues eso me sirve como para manipular, me sirve para chantajearte. Para chantajearte, incluso para justificar mi incapacidad de amar. ¿Cómo es justificar mi capacidad de amar? Porque a veces, pudiéndote mejor ya olvidar el pasado, ¿no? Que a veces también la gente no lo hace porque, mira, el perdón no significa que tengas que volverle a hablar a alguien que te ha lastimado o que tengas que volver a estar con alguien que no quieres estar, no. El perdón nada más es que yo piense en ti, pero ya no me genere ningún deseo de dañarte, ningún odio, ningún coraje. Sí, me voy a acordar porque es difícil olvidar. El perdonar no quiere decir que vayas a olvidar, pero tal vez ya no sentir ninguna clase de emociones. Sí me acuerdo a veces de repente lo que me hiciste, pero de repente mi mente me dice, pero pues eso ya fue en el pasado, ¿no? Pero hay gente que dice, no, porque si no, ¿cómo justifico mi capacidad de amarte, de perdonarte, de tratarte mejor bien? Y fíjate que eso sí lo he escuchado mucho, que dicen, es que a mí nadie me amó, a mí nadie esto, a mí nadie el otro. Ok, te entiendo, no lo hicieron contigo, pero eso no significa que tú no lo puedas hacer. Exacto, por eso culpo a todos y no me responsabilizo de mi presente. Sí. Es que económicamente me está yendo mal porque de la vez que me asaltaron, ve cómo ando. Sí. De la vez que me enfermé, todo me fui por abajo. De la vez que me pasó esto, que me pasó aquello, por eso vivo como vivo. Y tú te das cuenta y dices, bueno, pues eso te pasó, pero hace 10 años. Pues sí, se trata como de cambiar el panorama, ¿no? Digo, cuando empieza a llover, todos vemos, ya se soltó el agua, se va a hacer el tráfico. Y no falta la persona que empieza a ver, es el buen momento para sacar ahorita los impermeables y venderlos. Sí. Digo, alguien ve algo favorable mientras otra persona ve tragedia. Sí, en cambio dices, mira cómo sufro por tu culpa, me destruiste. O mira lo mucho que sufro. ¿Por qué te das cuenta? Porque hay veces que al contarnos historias tristes, nos deja así como que la víctima, como los guerreros que están saliendo adelante, pese a adversidades, pese a los problemas, mírame, aquí estoy como un roble, ¿no? Pero te das cuenta, tú te das cuenta hasta cuando una persona te cuenta una historia, desde el enfoque para motivarte, cuando te lo está contando solo para conmiserarse, para victimizarse, para que la apapaches o le apapaches, para que le digas, pobrecito, no pasa nada, todo va a estar bien, ¿no?
En cambio, con una persona te lo cuenta porque en verdad te quiere compartir experiencia para que tú no vivas para esa parte. Ya es donde vamos viendo, ¿no? Porque mucha gente por eso se justifica mucho. Cuenta sus historias tristes, pero para dar lástima, para justificar el daño que les he hecho a los demás, para justificar el por qué no me está yendo bien en la vida. Y en vez de responsabilizarte y dejar de contarte eso, porque aparte no es grato estar recordando y volviendo a sentir tristeza, miedo. Ya nos dimos cuenta que físicamente sí te dañas. Sí. No, entonces de ahí de entrada ya te conviene como que ya mejor dejar de contarte cosas. Y mejor ocupa esto que en psicología le llamamos como memoria selectiva, ¿no? Que tú seleccionas por realmente lo que quieres recordar. Y de esa manera, por cada resentimiento negativo, pues mejor resiente bonito. ¿Por qué no? Porque en vez de recordar la vez que te peleaste con tu hermano, o con tu mamá, o con tu papá, o con tu pareja, ¿por qué no recuerdas mejor la vez que ellos te cuidaron cuando estabas enfermo? ¿Por qué no recuerdas la vez que te llevaban para tus pasajes cuando tú no tenías para irte a la escuela, cuando no tenías para irte al trabajo? A ver, ¿por qué no me recuerdas eso? Es que en el momento, por lo regular, todos siempre recuerdan lo malo o recordamos lo malo. Sí. No, casi así de... Antes de empezar a soltar todo el veneno, empezar a cambiar esa parte de la mentalidad. Fíjate que hay un libro que se llama Despertando el Gigante Interior y habla de un reto de 10 días. 10 días pensando positivamente. O sea, no es que... O sea, siendo... Una tarea, ¿recomiendas eso? Sí, o sea, siendo... ¿Cómo te diré? Conscientes de nuestra situación actual, pero siendo positivos durante 10 días. Y está muy padre porque, digo, el día 1 es como que el que cuesta más, porque por más que quieres pensar positivo, te empiezan todos los pensamientos negativos. Y es que no voy al gimnasio porque no voy a bajar de peso. ¿Para qué voy a hacer gasto en balde? ¿O para qué voy a perder mi tiempo si nunca lo voy a conseguir? Ajá. Empezamos por lo negativo. Entonces empieza a hacer la parte, a hacer lo que es el cambio, empezar a pensar positivamente. Bueno, en vez de visualizar todo lo negativo, mejor empiezo a pensar lo positivo. Voy a poner la casa cultural, voy a poner... Ok, y no nada más en eso, en todo lo que nosotros hagamos, te digo que este libro dice, cambia tu pensamiento durante 10 días. Si en 10 días no ves resultados positivos, aún cambiándolos, puedes regresar a tu mismo hábito. Sí. Si quieres continuar ahí, o si quieres seguir avanzando, pues continuarlo, pero mínimo son 10 días. Te lo dice, se enfoca mucho a lo que muchas veces hace, ¿no? El solo por hoy voy a hacer esto y esto y esto y esto. Mañana no lo sé, pero solo por hoy sí, para que el reto dure lo que son los 10 días. Hacer el cambio de negativo a positivo. En este caso, pues aplicarlo en dejar de contar historias tristes y empezar a contar historias alegres, ¿no? ¿Sí? Dejar de pensar Ese es el secreto. en el fallecimiento de José José y mejor pensar en su historia de éxito, lo que tuvo. No, Pues ya, sí. no digo, realmente, No, sí, o sea, es sí. como un ejemplo, ¿no? No, y tienes toda la razón, hermano, porque mira, ya te diste cuenta que el contarnos historias tristes va a generar en nosotros un buen de reacciones biológicas que te van a dañar. Eso es a nivel biológico. A nivel mental, te vas a estar llenando de basura, de negativismo. Y eso va a hacer que, dependiendo de la historia que te cuentes, pues vas a crear resentimientos hacia personas, amigos, familia, que posiblemente, si tú te pusieras a ver, hay que poner atención a las circunstancias por las cuales pasaron las cosas. Fíjate. Y ahora me he dado cuenta que de 10 resentimientos que yo tenía hacia mis padres, por decirlo así, de esos 10, a veces solo uno era real. Los otros habían sido berrinches. ¿No? Es que estoy enojado con mi mamá y con mi papá porque me pegaron, ¿no? Aquella vez cuando yo tenía 5 años. Y ya cuando hablan de las circunstancias, sí, pero no chingues, acabas de aventarles la comida en su cara. ¿No? Pues creo que tenían razón. Creo que ahora me cuadra que eso y más me merecía. Y hasta eso me fue bien, me hicieron esto. Pero ya por eso hiciste un drama. ¡Ah! Me muero.
Sí, de veras, hay gente que es así, ¿no? Que de repente se ha contado historias tristes, tan densas, que llega un punto en tu vida que te las crees y las vives con un dolor y un sufrimiento, y eso impide que tú perdones a las personas, porque es que yo me acuerdo que tú me abandonaste cuando te fuiste, quién sabe a dónde, y te dice, no, chico, te abandoné si solo estuviste un día solo, ¿no? Hermano, un día nada más fui por las tortillas de ajenas. No chingues. Ok, ¿No? sí. Pero a veces tú te cuentas una historia que a veces cuando tú quieres analizar, a ver, yo me cuento todos los días de la vez que yo sufrí porque no tenía dinero y me pasó estas cosas y no tenía dinero. Y analizas las circunstancias y dices, bueno, es que yo también pues la regué, ¿no? Me ofrecieron trabajo esos días y no lo acepté. ¿No? Entonces, oye, sí, eso es típico de las personas. Digo, me tocó el caso, venía de trabajar y se encuentra una chica. Iba yo con una compañera del trabajo y venía una chica y dice, oye, ¿no crees que me puedas conseguir trabajo? Mira, es que ando mal. Sí, perfecto, pues mira, tal día, si quieres vamos, el trabajo es de tal a tal, te van a pagar tanto. Ay, es que, ¿qué crees que no puedo? Porque tengo que cuidar a mis hijos. Yo no fui el partícipe, pero sí escuché y dije, wow, o sea, le vienes a contar tu historia triste de que te va mal y te va mal y te va mal, y cuando te da la solución para que te cambies, no lo quieres hacer. Entonces, ¿quieres seguir ahí? Sí, por eso muchas veces, fíjate, también a veces, aquí te lo pongo un ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, es que yo lo odio porque me engañó con otra persona y con otra mujer. Y tú le dices, bueno, es que mira, no creo que lo haya hecho con el afán de dañarte. Y te dicen, ¿cómo es eso? Sí, de veras. ¿No crees que cuando te estaba engañando dijo, voy a andar con esta persona para dañarla y hacerle daño? ¿Será ese el daño? No. No tienes razón. Muchas veces es porque las personas son así. El ser humano, aparte de ser perfecto, también es muy defectuoso. Y tarde o temprano hasta el mejor encausado siempre te va a fallar. Hay resentimientos que tienes hacia las personas y son por cosas que te hicieron sin el afán de lastimarte. Simplemente no pudieron ayudarte ya que tú les pediste la ayuda porque tenían otras cosas que hacer. No lo hicieron con el afán de lastimarte y es más, ni siquiera con el afán de dañarte. Simplemente pues no pudieron ayudarte o algo pasó que te fallaron. Ok, ¿y cómo trascender? Pues sobre todo aprende a perdonar. Esto nos lo han preguntado muchas veces. ¿Y qué es perdonar? Pues la palabra perdonar viene del origen de la palabra perder. Cuando yo te digo a ti, aprende a perdonar, ¿qué te estoy dando a entender? ¿Que aprendas a perder? Aprende a perder. Ya deje de contarse la historia triste, ya vaya a terapia, eso es de ley. Mire, mejor esa historia triste agárrela, llévela a su terapeuta de cabecera, ¿no? Llévela a su sacerdote, pastor, lo que usted crea, ¿no? Porque también esa clase de creencias tienen esa parte, ¿no? O si usted va a un grupo de cuarto quinto paso, pues súbase a su tribuna y háblelo. Y una vez que... Hay que liberarse. Sí, entonces saque como lo quiera y como lo sienta. Y una vez que saques toda la emoción, ya no te la vuelvas a contar. Ya perdona a las personas que te dieron y perdónate tú también. Así que quema ese libro de historias tristes. Sí, ya. Y solamente ocúpalas en verdad cuando quieras de corazón ayudar a una persona. Cuando en verdad esa historia tan triste, tan densa, tú la puedas ocupar para contarla a varias personas y decirles, miren, por haber hecho esto, pues esta fue mi consecuencia. Solo ahí es cuando en verdad usted debe de aprender a usar esa historia triste. Pero si no, ni para ayudar y no le va a beneficiar de nada, deje de estar contándolo. Deje de estar contándose, deje de hacerse la víctima, deje de estarse conmiserando. Que eso no lo va a llevar nada bueno. A nada más estar sintiendo. Y aparte físicamente uno se daña ante la sociedad, digo, porque ya cuando estás con una persona así, a veces ya está nada más como que le das la vuelta, no sé, ahí mismo mejor me voy por acá.
ahorita me va a empezar a contar todo lo que le pasó y pues mejor le doy la vuelta por acá. Digo, no es que una persona no quiera ayudar, ¿no? Pero llega tanto el momento en el de que te das cuenta que la persona no quiere cambiar. O sea, quiere seguir en el lugar donde está. Lo que decía el libro de la vaca, ¿no? Del perro que está con el clavo abajo, nomás se la pasa aullando. Pero el clavo no ha penetrado tanto como para hacer que el perro se levante y cambie de lugar. Nada más quejarse, que es lo único que pasa. Y por eso hay que aprender a bendecir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bendecir, quiere decir bien decir. Bien decir, ¿no? La palabra bendecir, pues quiere decir buen decir. O sea, aprende a bien decir. Pero nosotros tenemos una tendencia a maldecir, ¿no? Incluso tenemos una tendencia a maldecir nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Cómo es eso? ¿Recuerdas tu pasado? Sí. Solamente para ver las cosas tristes que te han pasado y resentirte y enojarte más con la sociedad, con tu familia, con tus amigos. Pero cuando tú empiezas a ver bien el pasado como un ejemplo de decir, mira, todo esto me pasó en la vida y hoy gracias a Dios puedo decir que estoy con salud, con paz. Nadie creyó que yo viviría tantos años. Entonces ahí sí, para que veas, te sirve, vale la pena que veas a tu pasado, que voltees para atrás y no te quede más que ganas de decirle a Dios gracias, porque ahora que veo mi pasado y todas las cosas que me han sucedido, pues en vez de contarlo para considerarme, mejor lo agarro y digo, mira, mejor ya me di cuenta que por aquí voy bien y para no volver a caer en esto, pues mejor ya cierro ciclos, sigo viviendo el presente y sigo haciendo lo que tengo que hacer para que mi futuro pues cambie, ¿no? Y sobre todo empieces a vivir en el presente, no como la gente que se la pasa viviendo en el pasado. Es que me hiciste aquello, es que me hiciste aquello, es que me pasó lo otro, me pasó... No, ya para aquí. Y como dices, no, ni siquiera son sus historias. Están esperando que la historia del vecino les pase a ellos. Digo, cada quien tiene una historia diferente que contar, pero no es siempre contarse la mala. Fíjate que en este libro, que creo que se llama Despertar al Gigante Interior, habla de esa parte que muchas veces nos movemos por el dolor o por el placer. Si nos movemos por el dolor, pues qué mejor que recordar lo que nos hizo mal, ¿no? ¿Sabes qué? Para no volverlo a hacer, no para estarnos lastimando, sino exactamente para volver a hacer. Ya me acuerdo que metí los dedos al enchufe y aquí me da toques, ya no los voy a meter. Pero me estoy acordando por qué no tengo que hacerlo, porque sí me dio un toquezazo. Pero recordarlo para la parte, como dices tú, ¿no? Para poder salir adelante, no tanto para conmiserarnos todo el tiempo. No, se empieza a ver por primera vez que tu pasado es un ejemplo de superación. Y en vez de recordarlo con tristeza, lo recuerdas como un ejemplo de triunfo, de aprendizaje incluso. Sí. Porque ahora en el presente puedes dar cuenta que a veces pasaron cosas malas, pero eso lo pudiste haber ocupado para construirte y hoy en el presente pues tienes una vida distinta, ¿no? Sí. Gracias a que me pasó eso, ahora estoy estudiando, ahora estoy teniendo un trabajo, gracias a que me corrieron de mi trabajo, ahora yo tengo mi negocio, ahora que gracias a que conocí a esa persona que tanto daño me hizo, pues ahora estoy estudiando, estoy creciendo como persona, física, mental, espiritualmente. Gracias a que me dijeron, este está gordo, ahora veme. Eso sí está bien, eso sí. Eso sí es para eso sí cuéntate tus historias. Y eso para dar ejemplo a otras personas y que sea tú un testimonio de vida, no de muerte. Esa es la gran diferencia. Ser un testimonio de vida y poder decirle, sí, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, pero por obra y gracia de Dios, heme aquí, usted no lo haga. O sea que aplica el dicho, deja de cargar con tu cruz. Sí, algunos dichos sí. Algunos dichos ni siquiera... Mira, hay gente que de repente se cuenta tanto y se pone hasta a llorar y automáticamente hasta se desgarra, ¿no? Y es que me pasó esto. Y hay veces que no es necesario. Hay veces que también no lo quieres contar por hablarlo, por decirlo. Y ya ni siquiera es porque te estás liberando, ni siquiera es porque estás siendo ejemplo de vida. Solamente es porque te estás haciendo la víctima. Sí. Y ahí es cuando tú tienes que soltar ya tu cruz. Usted cree, fíjese, ¿no? Yo así lo veo. Y lo digo con todo respeto.
Me han vendido a mí un Cristo, ¿no? Que sufre, que está triste cuando lo crucificaron. Y obviamente era un ser humano y sintió, ¿no? En su momento cuando estaba en cuerpo. Pero, ¿tú crees que por ese evento que pasó el Maestro Jesús, todos los días está en el cielo contándole a los demás, es que a mí me crucificaron en la tierra? ¿Cómo vive él esa experiencia? Bueno, pues yo creo que realmente es más como que parte de cómo trascendió, ¿no? Él te la cambia y te dice, vean, yo soy ejemplo de vida. Y es más, pues, oye bien cruel, pero gracias a que él hizo eso, según desde la religión hasta cristiana, pues nosotros gracias a eso tenemos vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿es malo o es bueno? Bueno, es malo si siempre lo estoy recordando, Sí. ¿no? Y nada más es para conmiserarme, pero es bueno si lo estoy recordando para poder salir adelante. Todo depende exactamente tú, de que tú aprendas a tener una metanoia. ¿Qué es una metanoia? Es un cambio de mentalidad. O sea, las historias tristes que te cuentan pueden tener diferentes significados. De tristeza, de dolor, o de victoria, de alegría, de trascendencia, de superación. Porque de entrada, para que todas las personas, todas, tienen que tener un desierto, que es una etapa según en la que todos nos está yendo mal, pero después de ese desierto, fíjate, es bien bonito, y esto me lo dijo una amiga, ¿no? Que le mando saludos a mi amiga Mari, que también ahí luego nos escribe en los comentarios. Me dijo, es que la palabra desierto significa lugar donde Dios te habla, ¿no? Y te das cuenta que todos hemos tenido nuestros desiertos, nos han pasado cosas tristes y dolorosas, pero fue en esos momentos donde más creciste como persona. Sí, donde más aprendiste. Después de la tempestad viene la calma y para que te levantes. Y yo me atrevo a decir, yo en mi caso personal, que fue en mis desiertos cuando más me conecté con un poder superior, cuando Dios me habló. Aunque soy así bien raro. No, pero es real. cierto. Y entonces empiezas a dejar de contarte una historia triste como triste y empiezas a contártela como victoria. Empiezas a mirar con los ojos del presente, no con el pasado. Porque imagínate, cuando tú ves una persona con los ojos del pasado, y si es una persona que te ha lastimado, que te ha herido, tú la ves con los ojos del pasado y el pasado te dice, es que tú me lastimaste, tú me heriste, tú me dijiste aquello, tú me agrediste de esta manera o me dijiste aquello. Y puede ser que ya pasó mucho tiempo y esa persona ya cambió. Ya tuvo su metanoia y su cambio de mentalidad. Y resulta que ahora es una persona que en verdad, pues trata de echarle ganas. Ha cambiado. Y te dice un día, ¿sabes qué? Perdóname por todo lo que te hice en su momento. Si la regué, yo me disculpo. Hoy quiero tu amistad. Y si tú lo ves con los ojos del pasado, ¿qué vas a decir de esa persona? ¿Qué no? ¿Cómo voy? Eres hipócrita. Eres hipócrita, ¿cómo voy a volver a ser tú mismo, no? Y no te das cuenta que a veces si lo ves con los ojos del presente, en el presente, en este momento, ¿qué te está haciendo? Pues se está pidiendo una disculpa, está tratando de sanar ese daño que hizo. En este momento no te está haciendo Bueno, nada. nada. Y muchas veces, cuando no vemos a nuestra familia con los ojos del pasado, pues por eso a veces no te cuesta trabajo ya cerrar ese capítulo, ¿no? De que tu padre te abandonó, tu madre te abandonó, tus humillaciones, injusticias. Y posiblemente ahora ya pasó el tiempo. Ya tus padres, aquel padre que tanto te golpeaba cuando eras niño, hoy lo ves y es una persona ya adulta que hoy quiere darte amor. Pero ahora tú en tu incapacidad de amar, porque para eso nos sirve también contar nuestras tristes, justificar mi incapacidad de amarte a ti, pues no, te veo con los ojos del pasado y yo sigo viendo a ese padre golpeador, malvado, maltratador. Aunque ya haya cambiado. Aunque en este presente que te hace puras bendiciones en tu vida. Uh-huh. Desde ahí te das dando cuenta que ya no necesitas estarte contando historias tristes.
y mejor date cuenta que cada que tú estás resintiéndote, muy en el fondo te estás conmiserando, te estás victimizando. Esta es la otra cara de la moneda de los resentimientos. Sí, todo el tiempo te haces la víctima para ser tratado como víctima. Y como dices tú, ¿no? Para justificar todo lo malo que yo hago. Uh-huh. Y a veces cuando tú te das cuenta de que también todo ese contexto, esa persona que en su momento te dio tenía una historia también, a veces te empiezas a conocerlos, y cuando conoces su historia te das cuenta por qué te trataban de esa manera, y una de esas los perdona, ¿no? Por eso hay que aprender a contarse historias felices. Mejor cada vez que veas una persona o un evento y tú tengas el deseo de decir, es que yo sufro por eso, mejor búscale lo bueno, busca el significado, y mejor cuéntame la historia que no me has contado, en la que me platicas que esa persona que te dio en su momento te sirvió para que tú crecieras. ¿Por qué no me cuentas la historia en la que dices, es que mi pareja siempre es bien quién sabe qué? ¿Y por qué no me cuentas mejor la historia en la que dejó de comer para que tú comieras? ¿Por qué no me cuentas la historia en la que dices, es que mis hijos siempre son quién sabe qué, ni me hacen caso? ¿Y por qué no me cuentas mejor la historia en la que te dieron alegría cuando tú más triste estabas? Sí, exactamente. Había un jefe indio, me cuenta una historia que tiene mucho tiempo que la leí, posiblemente no les estoy contando ni cómo es, pero resume muy prácticamente la importancia, ¿no?, de lo que tú te cuentas. Dice que estaba el jefe indio a punto de fallecer y le quería dar su última lección a su hijo. Así que en el hecho de la muerte, el jefe indio llama a su hijo y le dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar la última lección y esta es la más importante de tu vida. En todo hombre, dentro de él tiene dos lobos. Tiene un lobo que le gusta matar, odiar, destruir, lastimar. Y tiene un lobo que es compasivo, que le gusta ayudar, que le gusta servir, que le gusta cuidar a los demás. ¿Como el ángel y el diablito? Sí. Okay. Y le dice, y tu tarea, hijo, es que tú aprendas a alimentarlos bien, porque los dos son importantes, pero todo depende cómo los alimentes, porque tú tienes que saber a cuál es el que debes de hacer crecer más. Y el hijo le pregunta, oye, papá, ¿y cómo los alimento? ¿Cómo se alimentan esos lobos? Y él dice, con lo que le cuentes, hijo. Si tú le cuentas odios, resentimientos, cosas que te lastimaron y te hirieron, pues obviamente el lobo que va a crecer va a ser el que quiere matar, robar, destruir. Pero si tú le cuentas al otro lobo que toda esa gente muy en el fondo nunca te quisieron herir, solo son cosas que han pasado a través de la historia para que tú crecieras como persona, te darás cuenta que el que va a crecer va a ser el otro lobo, el que va a querer ayudar, el que es compasivo. Y entonces la pregunta es esta: ¿estás listo para dejar de contarte historias tristes y empezarte a contar historias felices? ¿O sigue contándote historias tristes y luego nos cuentas a nosotros cómo te va? ¿No? Ok, fíjate que esta plática estuvo muy buena, aparte de conocer el por qué, pues también es la solución, ¿no? Dejar de contarse historias tristes y dejar de creer las historias de las demás gentes. Bueno, no de creerlas, sino dejar de adjudicarnos con esas historias que les pasan a las demás personas, porque no todos sufrimos siempre lo mismo, y aparte no es la misma historia. Lo que le pasó a una persona con su pareja no le puede pasar a otra persona. Lo que le pasó con sus padres a otra persona no puede pasar otra cosa mejor o peor. Las historias nunca se van a parecer igual. ¿Te acuerdas que al principio decíamos, ¿no?, que yo había leído una frase de Eduardo Galeano que decía, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias? Sí. ¿Ya tomó más sentido esa frase? No, exactamente, ¿no? Y aparte, digo,
Deja tanto de que, o bueno, sí nos causa daño, pero por lo que mencionaba, nos causa daño físico. Entonces también en nuestro interior nos empieza a lastimar en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces ya como tema de salud también es bueno dejar de estar haciéndose la víctima todo el tiempo. Si está resintiendo tanto odio, por eso también nos enfermamos. Por eso las emociones nos enferman. Pero muy en el fondo es porque tú pues te estás cuente y vuelves a sentir otra vez odio, enojo, más bien tristeza, miedo. Sí. Porque no solo puedes sentir hacia la ira, ¿no? Si te cuentas cosas tristes, pues vas a estar triste, ¿no? Okay. Te cuentas cosas, pues hasta que te generan culpa, pues te vas a enlosar un buen. Siempre vas a sentirte culpable, siempre te vas a juzgar y vas a empezar a pensar mal de ti. ¿Vas a cagar tus piedras como el pípila? ¿Sí? Por eso hay cosas que ya perdona a los demás y perdónate tú también. Se trata de dejar ir, liberarse, perdonar y ya no vuelvas a hablarlo si no es necesario. ok, pues es un excelente tema que Gracias a Dios, compartimos. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que están escuchando este video. Les pedimos que se suscriban, compártanlo a las personas que sientan que lo requieren. Si tienen algún tema que quieran que nosotros hablemos, pues pueden ponerlo en los comentarios, darle like, ya sabes, suscríbete, compártelo con todos tus amigos y pues bueno, aquí continuamos y pues muchas gracias nuevamente por vernos en este video. No, pues muchas gracias a Dios que nos permitió realizar este trabajo y pues te agradecemos siempre tu tiempo y atención y te agradecemos que compartas y que nos apoyes como siempre, compartiendo este video y suscribiéndote. Ok, nos vemos hasta la próxima. Hasta entonces.